En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, quiero darles unas palabras acerca de los difuntos, Es muy consolador saber que podemos ayudar a nuestros queridos difuntos. Es muy consolador. En el credo decimos, creo en la comunión de los santos. ¿Qué significa esto? Significa que los cristianos de la tierra, del cielo y del purgatorio pueden ayudarse mutuamente. Hay comunión, hay comunicación de bienes. Creo en la comunión de los santos. Este dogma de la comunión de los santos es uno de los dogmas más consoladores de nuestra santa religión cristiana católica fundada por Cristo mismo. Por ese dogma sabemos que la iglesia militante, nosotros, la iglesia purgante, sufriente, purgatorio, y la iglesia triunfante, que está en el cielo, forman una sola y misma familia, cuyos miembros están unidos entre sí con los vínculos de la caridad divina. De la misma manera que los santos del cielo nos aman y ruegan por nosotros y por las almas del purgatorio, así las almas purgantes, las almas del purgatorio nos aman e interceden por nosotros, y nosotros igualmente debemos amarlas y orar por ellas. Es un triple acorde de amor, de oraciones y de ofrecimientos que se alza hacia el trono de Dios, tanto de esta peregrinación terrestre como de aquel lugar de expiación en el que las almas separadas de difuntos están abrazadas de amor por unirse a su bien infinito, como asimismo de los ejércitos aclamantes del paraíso. Y ese triple acorde suplicante hace llover sobre nosotros y sobre las almas purgantes el rocío de la gracia divina y de los favores celestes. Ahora, ¿quiénes van al purgatorio? Y bien, toda alma que se separa del cuerpo, eso es la muerte, separación del alma del cuerpo, toda alma que se separa del cuerpo estando en gracia de Dios. Ahora, unas de esas almas inocentes o penitentes llegan derecho al cielo. Un niño bautizado que muere va derecho al cielo. Una Magdalena que pecó sí, pero arrepentida, perdonada, penitente va al cielo. Un San Pedro va al cielo. ¿Y quiénes van al purgatorio? Y bien, van al purgatorio las personas que pecaron, se alejaron de Dios, en un momento dado cambiaron de rumbo, se confesaron, cambiaron de rumbo, pero todavía queda algo que pagar la justicia divina. Porque después del bautismo, Dios perdona sí por la penitencia, por la confesión, pero existe reparación. Entonces, si no hemos reparado la deuda temporal de nuestros pecados, tenemos que pasar un rato al purgatorio. Pero esas almas del purgatorio no son santas, son hijas de Dios. Y cuando el alma se para del cuerpo, pasa al tribunal de Cristo, y bien, se ve tal cual como es. Entonces, toda, podemos decir, mancha, toda cicatriz de pecado, parece algo feo. Y ella misma, como tiene un amor tan grande al bien supremo que es Dios, se lanza, podemos decir, en el purgatorio para purificarse y después subir pura y santa en el cielo. El alma santa es como el oro, pero algo tiene unas cositas, escorias, ¿no? Lo pone en el horno y después se purifica y ya es oro puro. Es lo que pasa. ¿Y qué pasa con las almas que mueren pecado mortal? Y bien, las almas que mueren pecado mortal, como si tuvieran 10.000 toneladas de plomo en sus pies, caen con un relámpago al infierno, entregadas a los demonios en compañía de los malvados. Y el infierno es definitivo y para siempre. Incluso a la resurrección final, van a resucitar, sí, tomar posesión de su cuerpo, sí, pero para ser después echado cuerpo y alma al infierno. Mientras que todos los que se han salvado van a resucitar también al final del mundo, van a tener cuerpos hermosos, gloriosos, bellos, y van a la dicha eterna de gozar de la dicha, felicidad, gozo de Dios mismo para siempre. ¿Qué ocurre con esta? El cardenal Bacci dice, el purgatorio es la obra maestra de la justicia y de la misericordia de Dios. Obra maestra
de la justicia y de la misericordia de Dios. ¿Por qué? San Juan en el Apocalipsis nos dice que nada manchado puede entrar en la Jerusalén celeste, esto es, en el paraíso. Nada manchado puede entrar en el paraíso. Apocalipsis 21, 27. Pocas son, sin embargo, las almas privilegiadas que llegan al momento supremo de la muerte con la inocencia bautismal. Es verdad, pocas son las almas que llegan a la muerte con la inocencia bautismal. El Espíritu Santo nos dice que aún el justo peca 7 veces, o sea, muchas veces al día. Son pecados de imperfección, son de imperfección. En Proverbios 24, 16. Todos faltamos y nos manchamos con muchas culpas, si no mortales, por lo menos veniales. Los veniales son como tener gusanito en la frente, como tener sucio en la frente. No nos separa de Dios, pero enfría la caridad. Enfría la caridad. Es cierto que con el arrepentimiento y con los sacramentos podemos obtener el perdón de la misericordia divina, pero queda siempre la pena temporal que pagar. Entonces, la confesión, cuando uno se confiesa de pecados mortales, la confesión perdona la pena eterna del infierno. Perdona la pena eterna del infierno. Nos devuelve la gracia, la caridad, el Espíritu Santo, abre delante de nosotros la puerta del cielo y cierra del infierno. Hacemos como una persona, por ejemplo, no sé, supongamos va, en lugar de ir a Guatemala, va a Nicaragua. Y a la frontera se da cuenta que se equivocó totalmente. Ahí baja de su bus y cambia, regresa. Entonces, cuando uno se comienza, cambia de rumbo. Ahora, mientras más está arrepentido, y más llega hacia Dios. Entonces, eso depende de la persona. Entonces, aquí dice, Canarvachi dice, Dios sí perdona, pero queda algo de la pena temporal que pagar. Por ejemplo, el rey David pecó, se arrepintió, pidió perdón, fue perdonado, no murió, pero tuvo su castigo, sus pruebas, ¿no? Para ello, no es suficiente la pequeña penitencia que nos impone el confesor y las pocas penitencias y mortificaciones que nosotros mismos hacemos voluntariamente. Además, ¿quién nos asegura que en el momento de la muerte podremos lavar todas las culpas, aun las veniales, con una buena confesión? Desgraciadamente, aun cuando, como esperamos, nos presentemos delante del tribunal de Dios sin culpas graves, tendremos todavía muchas deudas que pagar y muchas imperfecciones que purificar. Cristo es claro, por una palabra ociosa darán cuentas. Dios es infinitamente santo, es puro. Por lo tanto, el alma, en el momento del juicio, se ve tal cual como es y ve todas esas pequeñas manchas, imperfecciones, ella quiere expiarlas. Y entonces, ¿qué pasa? La justicia de Dios no nos puede admitir imperfectos como estamos y manchados, no puede admitirnos a la bienaventuranza eterna, al gozo purísimo de la visión de Dios. De un lado, la justicia de Dios exige reparación. Del otro lado, su misericordia quiere nuestra salvación. Entonces la justicia de Dios no puede admitirnos imperfectos como estamos y manchados a la bienaventuranza eterna. Entonces, nos rechazará entonces como rechaza de sí a quienes mueren pecado mortal y son condenados al fuego eterno. Bien, no. Si la justicia de Dios es infinita, también lo es su misericordia. Ahí el purgatorio, donde las almas muertas en gracia de Dios, pero llenas aún de escorias, imperfecciones y deudas temporales que pagar, encuentran el modo de purificarse y de hacerse dignas del premio eterno. Eso es muy, muy hermoso esto. Entonces Dios da a esas almas que ya no merecen el infierno eterno,
pero tiene esas escorias, imperfecciones, deudas temporales, da la posibilidad de purificarse y de hacerse bellas y dignas del premio eterno. Agradezcamos a Dios este gran don que es el último de la cadena preciosa de su misericordia infinita y que un día nos permitirá subir puros y limpios a su vista beatífica. Entonces Dios exige reparación. La justicia divina quiere que seamos puros y santos y perfectos. La misericordia de Dios quiere llevarnos al cielo. Entonces, bien, Dios como es infinito, poderoso, bondadoso, bien, nos da esta posibilidad de purificación antes de subir al cielo. El culto de los difuntos y por tanto la creencia en un lugar de expiación y purificación de las almas en el más allá se remota no solo a las orígenes de la Iglesia, sino aún a los comienzos de la humanidad. El mismo Lutero, el terco Lutero, aún negando soberbiamente el purgatorio, debió reconocer esta creencia tan antigua y universal que es consagrada por la tradición de la fe y por la misma razón humana. Esta creencia se encontraba ya entre los pueblos paganos, como lo atestiguan los mayores escritores antiguos griegos, por ejemplo, como Homero, Esquilio, Sófocles, Platón, Virgilio el Romano, y la antiquísima inscripciones funerarias. Entre los hebreos, por otra parte, la doctrina es afirmada manifiestamente en la Sagrada Escritura, en la que se narra que Judas Macabeo, después de la conquista de Yamnia, hizo una colecta de 12,000 dracmas de plata con la que se ofrecieron sacrificios a Dios en sufragio de los difuntos. Y el texto sagrado subraya, es pensamiento santo y saludable orar por los difuntos para que les sean perdonados sus pecados, o mejor dicho, la deuda de sus pecados. Macabeos, segundo libro, Macabeos 12, 46, 42 a 46. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento? También en el Nuevo Testamento se encuentran testimonios bastante claros de esa doctrina. Jesús habla de pecados que no podrán perdonarse en esta vida ni en la otra. Entonces, si hay pecados que no se perdonan ni aquí ni en la otra vida, significa que hay unos que sí se perdonan. Sí. San Mateo 12, 31, de lo cual ya los santos padres deducen que hay pecados veniales que pueden purificarse y perdonarse después de la muerte. Además, San Pablo, 1 Corintios 3, 10 a 15, habla de obras imperfectas, pecados veniales, que serán expiados y purificados en el fuego después de la muerte. Esto evidentemente no puede suceder en el infierno, porque el infierno es eterno, sino solamente en el purgatorio. Es imposible dar cuenta aquí de todos los testimonios de los padres de la Iglesia y escritores eclesiásticos de los primeros siglos que dan fe de esa doctrina desde los comienzos de la Iglesia. Por otra parte, tales testimonios no puede negarlos nadie, son dominio perenne de la tradición que el Concilio de Trento recogió en su sesión 25, proclamando la existencia del purgatorio y la obligación de los fieles de hacer sufragios por los difuntos que están expiando allí sus pecados. Queridos hermanos, es muy consolador, saber que nuestros difuntos son vivos. Eso no muere, la muerte no existe en sí, el alma no muere. Que podemos ayudarlos y ellos, una vez que están en el cielo, bien, son nuestros poderosos abogados, intercesores con Dios nuestro Señor. Entonces, pero no caigamos tampoco en la ilusión si dicen, ya está en el cielo. Ojalá, ¿por qué no? Pero Cristo dice, por una palabra ociosa te dan cuentas. Entonces recemos por nuestros difuntos y si nosotros recemos por ellos, Dios hará que otros recen por nosotros.